Capítulo 12. De nuevo los análisis. Se extrañó Yasmín. ¿Tan intensa e imprudente ha sido tu vida sexual en estos últimos 5 meses? No esperarás que discuta mi vida sexual con mi hermanita menor. ¿Por qué no? Estamos a un paso del siglo XXI. Somos jóvenes y modernos. No tan moderno como para hablar contigo de esos temas. ¿Quién es ella? Yasmín le ajustó la banda elástica para resaltarle las venas, algo innecesario, caviló, porque, debido al cuerpo entrenado de su hermano Eliá, se le marcaban naturalmente. ¿No vas a decírmelo? Yasmín, no fastidies. Acaba con esto que salgo de viaje en 1 hora. Este análisis debe ser en extremo importante para que hayas venido hoy aquí con un viaje inminente. ¿Cuándo tendré los resultados? Si me dices su nombre, en 1 semana. Si no, en 15 días. Pequeña chantajista. Yasmín hincó la aguja en la vena de Al-Saud mientras sonreía con una mueca pícara. Matilde. Ese es su nombre. ¿Matilde? Me gusta. ¿Cómo es? ¿Bonita? ¿Simpática? ¿Edad? Solo negociamos por su nombre. En 1 semana vendré por los resultados. Antes de que te vayas quiero pedirte que me saques de encima a ese gigante bosnio que me sigue a sol y a sombra. Sandor es su nombre, y no es un gigante bosnio sino quien te protege. Es una pesadilla, Eliá. Tengo su aliento en la nuca cada vez que le toca su guardia. Así debe ser. Takumi Sensei y yo lo entrenamos, Yasmín. Es uno de mis mejores hombres. Es muy joven. No tiene 25 años. Su espíritu es mucho más viejo y sabio que el tuyo, te lo aseguro. Ante la mueca de hartazgo de su hermana, Al-Saud se enfadó. Yasmín, no me fastidies. Sandor seguirá siendo tu guardaespaldas y no volveremos sobre este tema. En Ámsterdam, recibió, en su suite del Hotel de l'Europe, al presidente y al director financiero de Metropolitan, una de las compañías aseguradoras que lo habían contratado por lo del desastre de Wilmer, a quienes les expuso su plan de acción. Los funcionarios se mostraron complacidos. A esa reunión le siguió otra de igual tenor con el presidente y la vicepresidenta de la otra compañía, World Assurance, que se asustaron ante la posibilidad del escándalo mediático, a lo que Al-Saud restó importancia. Nuestro objetivo es que los compense económicamente y eso lograremos. La reputación de World Assurance quedará intacta. Despidió a sus clientes y, al cerrar la puerta, consultó la hora. Las 6 de la tarde. Matilde se encontraría aún en el instituto. De nada valía llamarla al celular de Juana porque ella lo apagaba. Se comunicó con Metz. ¿Llevaste a Matilde al instituto? Sí. Al-Saud lo notó tenso. ¿Qué ocurre, Metz? Hubo un pequeño incidente, señor. ¿Matilde está bien? La voz le tembló, y carraspeó. Sí, ella está muy bien. El alivio le aflojó las piernas y se echó en una silla. Dime qué pasó, Metz. Habla. El chofer le refirió que en la puerta del edificio de la calle Touvier la guardaba un hombre. Por la descripción, Al-Saud dedujo que se trataba de Roy Blatter. El malparido no entendía con amenazas. Al escuchar que había aferrado a Matilde por el brazo y la había sacudido, Al-Saud partió una lapicera con el logotipo del hotel. La señorita Juana le pegaba con unos cuadernos, pero el hombre no se inmutaba. Yo intervine, señor. Bajé del auto y se lo quité de encima. Las señoritas subieron y nos fuimos deprisa. Eso es todo. Lo que Metz no le refirió porque no lo sabía fue que, desde una camioneta estacionada casi en la esquina con la calle Soflot, alguien les tomaba fotografías. Al-Saud cortó con Metz y llamó a Soya. Hola, mon chéri. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue anoche con Blatter? Parfait. Tengo lo que necesitas. Cuando quieras, puedes pasar a buscarlo. Y gracias por ponerme en las manos a una víctima tan fogosa. Hacía tiempo no lo pasaba tan bien. El comentario de Soya no colaboró en aplacar el ánimo negro de Al-Saud. Ah, me olvidaba. Natasa se puso en contacto. Me llamó esta mañana.
Al-Saud guardó silencio. Preguntó por ti. Mucho. ¿Te dijo dónde está? No, no quiso. Solo dijo que está bien, aunque yo la noté abatida. Es un alivio saber que está bien. Si vuelve a llamar, dile que se comunique conmigo, por favor. Le quedaba poco tiempo. En menos de una hora, Woodcock, el periodista holandés, se presentaría para cenar en el restaurante del hotel. Se dio una ducha. No vestiría de traje y corbata, eligió un estilo más relajado, un saco tipo blazer azul con botones dorados de Ralph Lauren, una camisa amarillo pálido Tommy Hilfiger, jeans y botas marrones. Cook lo esperaba en la barra. Se dieron la mano, y el holandés sonrió con incomodidad. El maitre los condujo a la mesa y les recitó los platos del día. Ambos comensales, para evitar la lectura de la carta, eligieron entre las sugerencias. Ninguno pidió vino. Creo, señor Cook, que usted y yo hemos empezado con el pie izquierdo. Mi culpa, señor Al-Saud. Jamás debí abordarlo a usted de ese modo, como lo hice aquel día en el ingreso del Yoshue. Fue temerario además si tenemos en cuenta que molestaba un cinturón negro de karate, que puede matarme con sus propias manos, añadió, con acento risueño, y Elia festejó la broma para distender el ambiente. Al igual que usted, yo hacía mi trabajo, proteger asilo a Moses. Sí, comprendo. Y a la luz de lo que pasó semanas más tarde, veo que sus escrúpulos eran muy atinados. Menudo asunto el del atentado en la convención. Hablaron largamente acerca del atentado, lo que derivó en la situación política en la Franja de Gaza y en Cisjordania después de los acuerdos de Oslo. Al momento del postre, Al-Saud decidió empezar a negociar. Señor Cook, al igual que usted ha estado investigando acerca de mí, yo he estado averiguando acerca de usted, y me he hecho de información muy interesante, como, por ejemplo, que usted estuvo en el lugar del accidente el día en que el avión de él cayó sobre el barrio de Bijlmer. Así es, admitió Woodcock. Vivo ahí, y ese día me encontraba en casa trabajando. Fui testigo de todo. Incluso supe que salvó a muchos de sus vecinos atrapados en sus apartamentos en llamas. Lo felicito, remató Al-Saud, e inclinó la cabeza. También supe que, no solo atestiguó cómo el avión cayó, sino cómo después de varios días sus vecinos, aun usted, sufrieron trastornos de todo tipo, ¿verdad? Desde problemas en la piel hasta respiratorios, y otros más graves. A ese punto, Cook se irguió en la silla y dejó de juguetear con el tenedor. Asintió. También sé que, por mucho que investigó y trató de llegar a la verdad, nunca lo consiguió. Leí los 2 artículos que publicó en el NRC Handelsblad y el de Paris Match. Buena pluma, lisonjeó Al-Saud, pero, al carecer de pruebas, quedó en la esfera de las suposiciones, y el asunto perdió peso e importancia. Aún hoy hay quienes sufren problemas graves de salud que, estoy convencido, se iniciaron ese día, cuando el avión de carga de El Al se estrelló contra el edificio en Bijlmer. Pero, como bien dice, sin pruebas no hay nada. Tanto el Al como el gobierno holandés cerraron filas y me resultó imposible penetrarlas. Yo las penetré, disparó Al-Saud. Yo tengo las pruebas que usted necesita. Lo que preciso es alguien en la prensa que me ayude a exponerlas. Creo que usted es la persona indicada. Woodcock permaneció en silencio, con gesto demudado. Unos segundos después ganó cierto dominio y preguntó: ¿por qué yo? Porque usted fue el único periodista holandés que investigó con profesionalismo el siniestro y que no se limitó a la cuestión de lo que lo había motivado, sino que estudió las consecuencias. ¿Qué gana usted en esto? ¿Importa? No quiero formar parte de una intriga de la que podría salir mal parado. Señor Cook, un periodista de investigación como usted no puede asustarse ante la posibilidad de quedar enredado en una cuestión de intriga internacional. ¿Qué habría sucedido a principios de los 70 si Bernstein y Woodward? Al-Saud aludía a los periodistas del Washington Post que investigaron el escándalo de Watergate, ¿se hubiesen acobardado frente a lo que descubrían en tanto avanzaban en su averiguación? Ellos contaban con Debsrout, pensó en voz alta Cook, con la vista sobre el mantel, en tanto recordaba el nombre del informante de los periodistas norteamericanos. Y usted cuenta conmigo. Yo seré su fuente.
Imagino que a Bernstein y a Woodward les interesaba poco saber por qué Epsrout les contaba lo que sabía. Ellos solo querían la información. Y las pruebas, agregó Koch, que de nuevo había ganado en Teresa. Y las pruebas, refrendó Alzao. Está dispuesto a hacerlo. Eso sí, cuando yo lo indique y a mi modo. Tendría que conversarlo con mi jefe de redacción, pero no creo que haya problema. Alzao asintió. De igual modo, lo haré con una condición. Lo escucho. Que me conceda una entrevista para hablar acerca de las llamadas empresas militares privadas. Alzao lo contempló de hito en hito, y Koch terminó por incomodarse y bajar la vista. Está bien, concedió. Alzao se hallaba solo en la sala de reuniones. Había extendido el mapa de África y se concentraba en Etiopía y Eritrea, cuyas relaciones se volvían día a día más tensas. Semanas atrás, Dingo y Axel habían regresado con información que les serviría para trazar la estrategia. En la isla de Ferguson, se aprestaba el grupo de hombres que, junto con el armamento, las municiones, el agua y los víveres, se desplazaría hacia la región. Se trataba de una empresa titánica. Alzao observó el monitor que transmitía el movimiento en la recepción. Victoire y Thérèse, cada una en su escritorio, trabajaban en silencio. ¿Nadie aguardaba en los sillones para ser recibido? El mutismo sumergía a las oficinas del Joshua en un ambiente de tranquilidad infrecuente. El sistema de música funcional, que en ese momento ejecutaba la Sinfonía número 3 de Mendelssohn, una de sus favoritas, circulaba con timidez por las distintas estancias, acentuando la paz. Miró la hora. Las 12:25. Fijó la vista en la puerta principal, impaciente por verla abrirse. Matilde llevaba 25 minutos de retraso. ¿Acaso no experimentaba la misma ansiedad que él por reencontrarse? Volvió su atención al mapa. Bonjour, Matilde. La cabeza de Elia se disparó hacia el monitor. Monsieur Alzao ha estado preguntando por ti. Sí, he llegado tarde. Exclamó en inglés, con las mejillas arreboladas a causa del frío y de los nervios. Acabo de descubrir que mi reloj retrasa casi media hora. Es un desastre. El pobre Metz hacía rato que me esperaba en la puerta de casa. Maldito reloj, insultó Alzao, mientras la veía deshacerse de la bolsa rústica y de la campera. Enseguida reconoció el conjunto que llevaba aquel día en la estación Rue du Bac, los pantalones chupines de tartán marrón y rosa y el suéter rosa, ajustado y de cuello alto. Al igual que aquel día, se había hecho 2 trenzas. Esperó, inmóvil, a que se abriera la puerta de la sala de reuniones. Matilde lo hizo con cuidado, entornándola poco a poco, y asomó su carita ovalada. Se contemplaron en silencio hasta que ella profirió una risita, más bien un gorgorito, y, después de cerrar tras de sí, corrió a él. Alzao la recibió en sus brazos y la levantó en el aire, y Matilde le ajustó las piernas en la cintura. En tanto sus bocas se fusionaban en un beso, él apoyó la espalda contra la pared y se deslizó hasta el suelo, donde continuaron besándose como si en lugar de poco más de 24 horas hubiera pasado un año. Matilde, suspiró Alzao, sin apartar la boca de la de ella. No veía la hora de que llegaras. Estaba volviéndome loco. Llegas tarde. Perdón. Si supieras lo ansiosa que estuve todo el día de ayer y esta mañana, no te enojarías conmigo. No me llamaste. El reproche, apenas susurrado, lo conmovió. Había pensado en él, lo había añorado. Apretó el abrazo y hundió la nariz detrás de su oreja para inspirar el aroma a bebé. Cuánto deseaba olerte. Amo tu perfume de bebé. ¿Cómo se llama? Háblala. Matilde rió cuando Alzao la imitó. Decilo de nuevo. Háblala. Sos gracioso. Ahora soy tu payaso. Háblala, dijo, para complacerla. ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. ¿Es una expresión que se usa al tomar en brazos a un bebé? Háblala, decimos cuando lo levantamos. No sé de dónde proviene. Matilde le pasó la nariz por el cuello. Su voz se agravó al expresar, y yo amo tu perfume, Elia. No sé qué me pasa cuando lo huelo en tu cuerpo, en tu ropa.
Ayer me lo pasé oliendo tu pañuelo, así te sentía más cerca. Tengo que confesarte que el domingo en tu casa lo empapé de amén. ¿Me perdonas? Matilde se arqueó cuando las manos de Alzao le sujetaron los pechos, y comenzó a gemir sin consideración al sitio en el que se hallaban cuando él le rozó los pezones con los pulgares de modo insistente. Para callarla, Alzao se apoderó de su boca en tanto se incorporaba con Matilde aún enroscada en su torso. Despejó la mesa de un manotazo, el mapa terminó sobre los respaldos de las sillas, para depositar a Matilde. No puedo esperar hasta la noche, le confesó, enternecido por la expresión turbada de ella. No hagas mucho ruido. No sé si podré. Se mordió el labio y fijó la vista en el cielo raso, mientras sentía que él la despojaba de las botas y el pantalón. Elia le contempló largamente las piernas hasta desviar la atención a la bombachita blanca de algodón con lunares rosas. Fue bajándosela con las manos de Matilde cerradas en sus muñecas, como prontas a detenerlo. Soltame, Matilde. Déjame bajarte la bombacha. El pubis imberbe se reveló centímetro a centímetro, y emergía como un monte pelado y blanco luego de la depresión del vientre. Lo enloqueció esa visión, y refregó la cara en él, y lo lamió, y lo olió y le pasó la punta de la lengua por la cicatriz. Matilde, exclamó, casi con exasperación, y ella se agitó al percibir el resuello caliente de él en su monte de Venus. Matilde, susurró, con las manos ajustadas a las crestas ilíacas de la muchacha y la frente en su pubis. Pensó en Terese y en Victoire, que trabajaban a pocos metros, apenas separadas de esa escena por una mampara. Jamás había perdido el control de esa manera, ni siquiera cuando regresaba de la escuela de aviación después de semanas de no ver a Samara. Él era frío, calculador, moderado, mantenía sus pasiones bajo control. No perdería el tiempo lamentándose, ya había aprendido que Matilde ejercía una extraña influencia sobre él, algo que escapaba a su compresión. Se desajustó el cinto y liberó su pene. Sacó un condón de la billetera y se lo colocó con maniobras iracundas. Ella lo seguía con miedo desde esa posición de vulnerabilidad, sus trenzas descansaban sobre la mesa. Había atestiguado la lucha de él. Le sonrió para animarla. Le habló sobre los labios. Ayer, antes de viajar, me hice los análisis. En una semana tendremos los resultados. Matilde se limitó a sentir, todavía insegura. No quiero depender de un condón para amarte. Cerró los brazos en torno a la nuca de Alzao y lo pegó a su cuerpo. Sus bocas se buscaron con desesperación, sus lenguas se entrelazaron y sus alientos se fundieron, las manos de él se escurrieron bajo el suéter de lana, bajo la camiseta de algodón, levantaron el corpiño y le acariciaron los pezones. Matilde apretó los ojos. Chispazos verdes explotaron en su interior. El placer la surcaba como una corriente fría y veloz, sus miembros se debilitaban. Alzao la sujetó por las nalgas para traerla hacia el filo de la mesa, donde la obligó a apoyar la planta de los pies. La postura ginecológica, se dijo Matilde, y ese pensamiento derivó en un párrafo del jardín perfumado. La primera postura, tumba a la mujer sobre la espalda y levántale los muslos. Sitúate después entre sus piernas e introdúcele el pene. Apoyándote en el suelo con los dedos de los pies, podrás moverte de la forma adecuada. Esta postura es recomendable para los que poseen miembros largos. Matilde ladeó la cabeza para observar parte de la mano izquierda de Elia aferrada a su muslo. Se dio cuenta de que el vello le crecía aún en la zona superior de los dedos, cerca de la uña. Se trataba de un vello muy oscuro. La mano se hundía en su carne, y la oposición entre la blancura de ella y la piel morena de él la enardeció. También la citó la muñeca de Alzao, el puño con gemelo se retiró en uno de sus movimientos, y ella la vio, gruesa e hirsuta. Ahora comprendía la expresión, hacerse agua a la boca, porque de pronto necesitó tragar. Anhelaba tocarlo, aún a través del género de la camisa. Ascendió con las palmas abiertas por sus brazos, percibiendo la sinuosidad de sus músculos, le delineó el filo de la mandíbula, los labios, descendió por el cuello y le apretó las tetillas en el instante en que él se impulsaba dentro de ella. Se asustó. La espalda de Alzao se arqueó con violencia, como si hubiese recibido un golpe o una descarga eléctrica,
y Matilde asimiló su sacudida con la que sufre un epiléptico, incluso había echado los ojos hacia atrás, y ella los vio blancos. Al cabo, se cerró sobre ella. Respiraba como si hubiese hecho 200 abdominales. Sentía el latido de su miembro dentro de ella. No sabía qué hacer. Le acarició la cabeza. Elia, mi amor, ¿estás bien? Al-Saud levantó la mirada, y Matilde apreció la alteración de su semblante. Sin articular palabra, empezó a moverse hacia adentro y hacia afuera, siempre con la vista fija en ella. Le gustaba salir por completo para penetrarla con una embestida sorda y profunda, le fascinaba la reacción de Matilde, que se mordía el puño en un intento para atrapar los sollozos de éxtasis. Los gritos de placer que quedaban encerrados en el pecho de ella transmutaban en la fuerza con que le clavaba los dedos en el cuero cabelludo, en la nuca, en los hombros. Al-Saud atinó a taparle la boca cuando el orgasmo aniquiló la voluntad de Matilde por permanecer callada. Amó verla convulsionarse sobre la mesa. Aceleró el vaivén y pronto la siguió. Sus fosas nasales, que se dilataban para inspirar grandes porciones de aire, y sus labios convertidos en una línea blanquecina daban cuenta de su esfuerzo para no prorrumpir en gritos. El semen fluía desde su interior en una corriente sin fin. El orgasmo parecía no tener fin, lo ahogaba. Tenía la impresión de que habían subido el volumen de la música de Mendelssohn, ¿o se trataba de una ilusión? Le zumbaba en los oídos junto con su torrente sanguíneo. Más reprimía los gritos, más lo ensordecían los acordes de la sinfonía. Se desplomó sobre ella. Respiraba por la boca con un sonido anginoso. Ninguna inspiración bastaba en su intento por llenar los pulmones. Las caricias de Matilde sobre su espalda y su cabeza lo ayudaban. Igualmente, necesitó varios minutos para recobrarse. No creo que alguna vez pueda salir de esta sala, la oyó decir. Siento que tengo un cartel en la frente que dice, Monsieur Al-Saud acaba de hacerme el amor. Qué lindo cartel. Me gustaría que lo llevaras de verdad, así ningún estúpido vuelve a acercarse a vos. Levantó la vista para destinarle una mirada cargada de dureza. Mes me contó acerca del incidente que tuviste con Blatter en la puerta de tu casa. Por favor, no lo menciones. No aquí. No cuando todavía estás dentro de mí. Está bien, se arrepintió Al-Saud. ¿Quieres que pida el almuerzo al restaurante del hotel y que comamos aquí? Sí, por favor. No podría enfrentarme a tus secretarias. ¿No aún? ¿Qué te gustaría comer? Cualquier cosa. Esa tarde, en la clase de francés, Matilde oía a la profesora como un murmullo lejano. Delante de ella, se recreaban las escenas sobre la mesa en la sala de reuniones. Aún le costaba creer lo que había vivido en las oficinas de la Mercure, a pasos de Thérèse y de Victoire. Sonrió de modo involuntario al evocar a Alia mientras el orgasmo parecía acabar con él. Dedujo que si hubiese cedido a la potencia que ella había visto acumularse en su rostro, en sus músculos, entre sus piernas, habría explotado en bramidos que habrían alcanzado la recepción en la planta baja. Miró a sus compañeros, concentrados en la profesora, en el pizarrón. Experimentó una extrañeza en el ánimo y tuvo ganas de gritar, «¡Ey! Acabo de hacer el amor con el hombre más maravilloso del mundo. Yo, Matilde Martínez, hice el amor». Más tarde, en el recreo, se atrevió a pedirle a Juana. «Quiero que me digas cómo hacerle cosas lindas a Elia». «En la cama», añadió. «¿Ya se la chupaste?» «Ay, no te pongas colorada, Matt». «¿Ya se la chupaste?» Matilde sacudió la cabeza para negar. «Es importante que aprendas a hacerlo bien. Los vuelve locos. Si no se la chupas vos, buscará otra que lo haga. Es así, no me mires con esa cara. Haceme acordar de que compremos bananas». A las 6:30, Al-Saud pasó a buscarlas por el instituto con Leila. Cada vez le gustaba menos la loreguez de la calle Vitruve, la poca iluminación de la entrada del Lycée des Langues Vivantes y el aspecto amenazador de los alrededores. Leila, que ocupaba el sitio del acompañante, se bajó del Aston Martin y corrió a abrazar a Matilde. Enseguida hizo migas con Juana. Al momento de subir en el automóvil, Leila se apresuró a ocupar su sitio junto a Al-Saud. «Leila, bájate»,
Ese lugar es de Matilde. La muchacha se empacó, cruzó los brazos a la altura del escote e hizo trompa con la boca. Debes ir atrás, insistió, con poca paciencia. Déjala. Yo voy atrás. No, Matilde. Por favor, Elia, no la retes. Yo voy atrás. Tú y yo hablaremos esta noche, amenazó Al-Saud, lo que acentuó la expresión de enfado de Leila y la firmeza de sus brazos cruzados ya casi a la altura del cuello. Matilde se ubicó detrás de Al-Saud y le pasó los dedos por la barbilla áspera. Le habló al oído por el lado izquierdo. ¿Ves? Este lugar es mejor porque puedo tocarte mucho, todo lo que quiero. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz alta y en francés. Vamos de compras, explicó él en el mismo idioma. Hoy es martes, y Leila quiere ir a su marché favorito, aunque no sé si se lo merece. ¿Qué significa marché?, se interesó Juana. Mercado, explicó Al-Saud, de esos donde puedes comprar de todo. Matilde estiró la mano, apartó un mechón de la frente de Leila y le acarició el carrillo, sonrojado a causa del disgusto. La muchacha no tardó en ceder. Le aferró la mano y se la besó varias veces, en la palma y en el dorso. Al-Saud la observaba de soslayo. El mercado en la Place Maubert, sobre el Boulevard Saint-Germain, era un festival de colores, aromas y sonidos. En los puestos que atiborraban el espacio, decorados con toldos a rayas verdes y blancas, se exponían desde máscaras africanas y bombones artesanales hasta mariscos, frutas y verduras, la variedad apabullaba. Al-Saud la conducía de la mano en silencio, Matilde lo sentía sereno y feliz. Les compró unas pelotas de chocolate con frutas secas que arrancaron suspiros a las 3. Resultaba fascinante ver a Leila regatear con ademanes y muecas con los puesteros, que la conocían y la llamaban por su nombre. Al-Saud nada decía, se limitaba a sacar la billetera y a pagar. Juana se acordó y compró bananas. Al llegar a la casa de la avenida Elysée Reclus, se encontraron con que Marie y Agnesca se ocupaban de preparar la cena. Ambas se sorprendieron con la aparición de Matilde y de Juana, y se quedaron boquiabiertas cuando vieron al patrón besar en la boca a la rubia antes de encerrarse en el escritorio. Se llenaron de aprensión y de timidez, aunque enseguida se distendieron al comprobar que las señoritas las trataban como a iguales y que ayudaban a Leila a guardar los mariscos, las verduras y el sinfín de productos que había comprado. Incluso se ocuparon de poner la mesa para varios comensales, ya que Alamán, Peter, Mickey y Tony se presentaron un rato más tarde y anunciaron que se quedarían a comer. Alamán abrazó a Matilde al saludarla y le preguntó al oído: ¿Sabes quién cumple años el sábado? Matilde agitó la cabeza. Elia. El corazón le saltó en el pecho. A Alamán le causó risa su expresión, porque de pronto sonreía y sus ojos plateados destellaban. Matilde hizo un cálculo rápido, Elia cumplía años el 7 de febrero. Se puso en puntas de pie y besó a Alamán en la mejilla. Gracias por contármelo, susurró. Por su parte, Elia alejó a Juana para hablarle en confidencia. Quiero comprarle un reloj a Matilde. Perfecto. ¿Qué te parece un Rolex? No es buena idea. Ante la extrañeza de Al-Saud, se dispuso a explicarle: mira, Papurri, Matt es la mejor persona que habita este mundo, sin exagerar, pero es medio rara la pobre. Hasta los 15 años vivía en un palacio de 50 habitaciones y la atendía una docena de sirvientes. Era algo así como la Sisi emperatriz cordobesa, en extremo mimada por su papá. Desde chica, vivió en el lujo y en la opulencia, y fue muy infeliz. Ella relaciona ese mundo con lo superficial, con lo vano, y lo desprecia. O simplemente, lo ignora. Creo que te ganarías más su corazón si le comprases un reloj de buena calidad pero que no sea fastuoso. Lo ostentoso le provoca repulsión. Para Matilde resultaba evidente la parcialidad de Peter Ramsay por Leila. El inglés rara vez le quitaba los ojos de encima y se empeñaba en hablarle en su francés mal pronunciado. La muchacha le sonreía, le contestaba con señas, le coqueteaba. La preocupaba que fuera casado. Elia le había comentado que la esposa de Ramsay vivía en Londres y que él la visitaba de tanto en tanto. En las propias palabras del inglés, su matrimonio era a little bit strange, un poquito raro.
Mickey y Tony se disputaban la atención de Juana, más interesada en la exótica casa de Al-Saud que en sus socios. Matilde la llevó a recorrerla, con Leila tomada de su mano, aprovechando un momento en que los hombres se ausentaron para hablar de sus asuntos. Orgullosa, como si fuera la dueña de casa, la paseaba por las estancias y le explicaba las características del estilo Art Nouveau. De pronto se estremeció al evocar lo que Al-Saud le había dicho el domingo por la noche antes de partir hacia la calle Touyer: quiero que hagamos el amor en cada una de las habitaciones de esta casa. Una especie de rito bautismal, aclaró. Claude Massena vio entrar en la base a Al-Saud seguido por Alamán y sus 3 socios. Desde que había descubierto la intriga tramada para retenerlo ahí, como jefe de sistemas de la Mercure, pero sobre todo desde que sospechaba que Soya había tomado parte en el complot, la furia y el odio opacaban su vida. A veces se convencía de que Al-Saud era cliente de Soya, por esa razón había abandonado el edificio de la calle del Faubourg Saint-Honoré aquel martes 20 de enero. El convencimiento duraba poco. Al-Saud no precisaba de una prostituta para satisfacer sus apetitos sexuales. Además, en ese sórdido mundo no existían las coincidencias. Lo exasperaba especialmente su dependencia de Soya. La necesitaba aun cuando ella fuera una traidora y una zorra. A veces pensaba en adquirir un arma y meterle un tiro en la cabeza para acabar con tanta desazón. Enseguida se arrepentía al avisorar su vida sin ella. Mike Thornton nos convocó a la sala de mapas. Una pantalla transparente bajó del techo y proyectó el plano de la ciudad de El Cairo, del que Al-Saud se sirvió para exponerle los detalles de la misión que se llevaría a cabo dentro de 2 días. Massena se cuidaba del contacto visual con su jefe, temía que descubriese que lo traicionaba, que en realidad trabajaba para el servicio secreto israelí. Lo creía capaz de eso, de leerle la mente con mirarlo a los ojos. Tony repartió los roles y las órdenes entre los empleados. Peter Ramsay detalló el plan para eludir el cerco del Mossad en torno a Uchiki. Se habló de la Diana y de Dingo, que habían viajado a El Cairo esa mañana para ocupar sus puestos en el Hotel Semiramis Intercontinental. Todo estaba listo. ¿En qué medio le pasará la información Uchiki a la Diana? Se interesó Massena. Eso es transparente para ti, contestó Al-Saud. Lo que tienen que saber, ya lo saben. A trabajar. Horas más tarde, Massena se dirigió hasta la cabina telefónica que debía utilizar para comunicarse con sus nuevos jefes, la que se hallaba en la estación del metro Alma Marciau. Ariel Bergman atendió con voz de dormido. ¿Picasso? Soy Salvador Dalí. Se anunció con su nombre en clave. Te escucho, dijo Bergman. Gerard Moses entró en su departamento de la calle Charles Martel de la ciudad belga de Herstal. No le agradaba Herstal en particular. La había elegido por su proximidad con la fábrica de armas Fabrique Nationale, de las más viejas de Europa y una de sus mejores clientes. Le pagarían una fortuna por el nuevo adminículo que estaba diseñando, al que había bautizado Unidad de Control de Disparo, y que serviría para afinar la puntería al momento de lanzar una granada desde un lanzacohetes con un margen de error de escasos centímetros. No le cabía duda de que su invento revolucionaría la próxima exposición de armamento en Berlín. Si bien hacía tiempo que faltaba a Herstal, después de París, había pasado unos días en Bagdad, de igual modo le extrañó que su contestadora automática marcase 5 mensajes sin escuchar, a él no lo llamaba nadie. La voz de Lía lo sorprendió, le ablandó las piernas, se sentó en el sillón junto al teléfono y escuchó los mensajes una y otra vez, y lloró. Se secó las lágrimas con el puño de la camisa y se instó a ganar compostura. Udo se presentaría en breve, y no quería que advirtiese su debilidad. Sorbió unos tragos de la Proaig, su whisky favorito, para cobrar valor. Estaba furioso con su asistente y se lo demostraría. Por alguna razón que Jurgens no acertaba a explicar, había arruinado el encuentro con Roy Blatter. El muy necio no se había presentado en el restaurante del Hotel Ritz de acuerdo con lo pactado y no respondía a los mensajes de su casilla de correo electrónico. La posibilidad de echar mano a los planos de la centrifugadora de uranio se desvanecía una vez más. Y Saddam Hussein comenzaba a perder la paciencia. Odiaba a Blatter por varias razones, por su juventud, por su belleza, por su lozanía y cuerpo saludable, pero sobre todo por ser aún más brillante que él. ¿Cuál sería su coeficiente intelectual? Lo desconocía,
y se lamentaba de no haberlo sometido a un test cuando trabajaban juntos en el laboratorio del MIT. Jamás se había topado con un ingeniero nuclear que conociera tan acabadamente su campo y que se moviera con tanta soltura y seguridad. Daba la impresión de que Blatter era el dios creador del mundo de la energía nuclear. La revolucionaria centrifugadora de uranio era prueba suficiente. Por cierto, la presentó a los iraquíes como una obra de su invención, incluso publicó un artículo en Science and Technology esbozando los principios utilizados en la construcción de acuerdo con las notas y los diseños que le escamoteó a Blatter en el MIT. De igual modo, le llevó días convencer a los ingenieros iraquíes de que se trataba de una máquina factible. Los iraquíes no eran tontos y conocían bien el funcionamiento de las centrifugadoras tradicionales, las que se utilizan para enriquecer el uranio, es decir, para separar el isótopo 235, el isótopo fisible, el necesario para construir una bomba nuclear, del 238, que es el de mayor presencia dentro del mineral. El proceso de separación es complejo porque ambos isótopos presentan masas similares. El centrifugado, por ende, requiere una fuerza altamente superior y gran cantidad de tiempo. Y tiempo era con lo que Saddam Hussein no contaba. Para enriquecer la suficiente cantidad de uranio que permitiese construir una bomba, los iraquíes precisaban cientos de centrifugadoras que trabajasen en cascada durante 3 años. Antes de la Guerra del Golfo, Saddam había contado con esa tecnología, mayormente alemana. En ese momento, debía comenzar de cero. Su ambición por convertirse en una potencia nuclear no había menguado con la derrota, por el contrario, se había tornado obsesiva. Necesitaba la centrifugadora de Blatter, aunque el Reich pensaba que era de Gerard Moses, para enriquecer el uranio en pocas semanas y construir las bombas suficientes que lo dotasen con el poder para destruir a sus mayores enemigos, Estados Unidos e Israel, un apéndice de los norteamericanos. El Reich sabía que Estados Unidos no había dado su golpe final. Algún día, no muy lejano, regresaría para finiquitar lo comenzado en enero de 1991. Y él estaría preparado para recibirlo. La centrifugadora de Blatter resultaba tan novedosa, reducir un proceso de años en semanas, que Gerard no terminaba de maravillarse. Además de su mayor ventaja, la reducción del tiempo, la centrifugadora contaba con artilugios ingeniosos para resolver inconvenientes que, desde la Segunda Guerra Mundial, desvelaban a los ingenieros nucleares. Por ejemplo, Blatter, para proteger al rotor de la fricción sugería que se moviese en el vacío y para lograr mayores velocidades de giro y eliminar las vibraciones proponía construir la centrifugadora no en aluminio sino en acero maragín, de un alto contenido de níquel, que la volvía más ligera y resistente. Moses sabía que había experimentado con ese acero en la metalúrgica de su familia, en Córdoba, y que las pruebas habían resultado exitosas. Esa maravilla de la inventiva humana, a punto de caer en sus manos, volvía a escabullirse por culpa de la inoperancia de Udo Jürgens. Blatter no había vuelto a contactarlo, ni siquiera sabían si aún permanecía en París. Y él, Gerard Moses, con la información en su poder no acertaba a concluir el proyecto, no sabía cómo hacerlo, a pesar de que lo había intentado. Necesitaba los diseños finales de Blatter. Sonó el timbre. Era Udo. Con su voz metálica e inhumana, se apresuró a decir: «Jefe, traigo buenas noticias de Blatter». Gerard Moses lo miró con recelo. «Estuve con el investigador privado que sigue a Al-Saud». «¿Qué tiene que ver él con Blatter?» «Por favor, sentémonos así le explico». El sábado por la noche, Al-Saud concurrió a un edificio en la avenida Charles Floquet, en el número 29. Llegó con Céline, añadió, y extendió una foto en la que le aparecía cubierto por un sobretodo negro con Céline del brazo. Unas horas más tarde abandonó el edificio con otra mujer. Extendió una nueva fotografía donde aparecía Matilde. «Luce muy joven», pensó Gerard en voz alta, y, como Jürgens no reanudaba su discurso, levantó la vista para urgirlo. «¿Qué pasó con esta joven?» «La llevó a su casa». «¿A qué casa?» «A su casa en la avenida Élysée Reclus». «Imposible», se ofuscó Gerard. «Jamás lleva a sus prostitutas a la casa de la avenida Élysée Reclus». «Él mismo me lo dijo, ese es su santuario. Nadie lo penetra a menos que sea de mucha confianza para él».
A menos que se trate de alguien muy importante. Las palabras flotaron en el ambiente. La muchacha pasó la noche ahí y todo el domingo. Al-Saud la llevó hasta su casa, en la calle Touvier, donde el investigador regresó al día siguiente para continuar con las averiguaciones. Cerca de las 2 de la tarde, la muchacha y otra joven salieron del edificio. Con el índice, arrastró una tercera foto sobre la mesa. Blaeter estaba esperándolas. Gerard Moses se puso de pie con la fotografía y la acercó a la luz natural que filtraba por la ventana. Sí, era Blaeter. Blaeter tomando por el brazo a la muchacha que había penetrado en el santuario de Elia. Por favor, Udo, dime que el investigador privado siguió a Blaeter. Lo hizo, jefe. Como ya sabía dónde volver a ubicar a la joven rubia, juzgó que no sería un problema desviar la vigilancia por un momento para ocuparse del hombre que la hostigaba. Pensó que quizá podría sernos de utilidad. ¿Qué hace Metz ahí?, preguntó Moses de manera súbita y señaló la fotografía que captaba el momento en que el chofer se aproximaba para intervenir entre Blaeter y Matilde. ¿Por qué Metz está en esta foto?, insistió, colérico. No lo sé, jefe. Ni siquiera había notado al chofer de Al-Saud. Moses no sabía en quién concentrarse, si en Blaeter o en esa muchachita y las implicancias de su aparición en la vida de Elia. Escanció una medida de la proaille e hizo fondo blanco. Olvidemos a la muchacha por un momento. Háblame de Blaeter. La verdad es que Blaeter advirtió que el investigador privado lo seguía. Se metió en el Louvre y se perdió entre los contingentes de turistas. Merde. ¿Acaso no contratamos a un profesional? ¿Cómo pudo evidenciarse de ese modo? Según el investigador, Blaeter estaba muy atento, como si esperase que lo siguieran. Además, es un tipo brillante, ¿lo sabemos? Ante el vistazo que le lanzó Moses, Hugo lamentó no haber cerrado la boca. Pero no cabe duda de que regresará a la calle Touvier, lo hará. Tarde o temprano lo hará. Págale al investigador privado lo que sea que le debo y despídelo. De ahora en más, tú te ocuparás de este asunto. Sí, jefe. Al día siguiente, Al-Saud fue a buscar a Matilde al instituto alrededor de las 6:20. No se habían encontrado al mediodía debido a que ambos estaban ocupados, Matilde preparando un examen y Elia con la misión en el Cairo. Apenas dobló la esquina, frunció el entrecejo y masculló un insulto al divisarla sola en la puerta. Lucía tan vulnerable en esa calle solitaria y poco iluminada que Al-Saud casi cede al impulso de prohibirle regresar al Liceo des Langues Vivantes. Descendió del deportivo inglés y la abrazó en la vereda. Eran tan pequeña, su torso se le perdía entre los brazos y en el pecho. Matilde elevó la cara y Al-Saud la besó con delicadeza. ¿Por qué estás sola? ¿Y Juana? Se fue con un grupo de compañeros a tomar algo. Al-Saud agitó la muñeca hasta que su Rolex Submarine apareció bajo el puño del sobretodo de pelo de camello. Es temprano, aún no son las 6:30. ¿Por qué estás afuera? Hoy tuvimos un examen. A medida que terminábamos, podíamos irnos. Yo terminé a las 6:15. Hace poco que estoy aquí, esperándote. Vamos, subamos al auto, la urgió. Una vez al seguro en el deportivo blindado, no puso en marcha el motor y se quedó mirándola. Deseaba pedirle tantas cosas que no se atrevía a pronunciar. No vayas al Congo. No sigas viniendo acá, yo te enseñaré francés o pagaré a una profesora para que te enseñe en casa. En casa. En nuestra casa. Porque la casa de la avenida Élysée Reclus es tan mía como tuya. Ya no es lo mismo sin ti, Matilde, amor mío. ¿Qué me has hecho? Un caballo de fuego ama su libertad, ese es su bien más preciado. Ahora estoy encadenado a ti y no me importa. Matilde le sostenía la mirada con dulzura. Elevó la mano y arrastró el dorso de los dedos por el filo de su mandíbula. ¿Qué pasa, Elia? Tú es si belle, mon amour. Ella bajó los párpados al tiempo que sus mejillas se teñían de rojo. Al-Saud ahogó una risa. Y sos tan adorable cuando te pones colorada. Siempre me decís que te gusto cuando se me ponen los cachetes colorados, pero a mí no. Quedó horrible. Al-Saud le pasó una mano por la nuca, la otra por la cintura y la trajo hacia sus labios.
Sí, sí, horrible. Muy horrible. La besó larga y minuciosamente, adentrándose en lo profundo de su boca, invadiéndola con su lengua, devorándole los labios, engulléndolos con los suyos. Cada inspiración de Matilde la embriagaba porque llegaba cargada del perfume de él, las notas dulces con aroma a chocolate se mezclaban con otras más picantes, como si se tratara de pimienta cayena, a veces le parecía que atrapaba la esencia de una naranja, un segundo después, de la vainilla. Se dijo que ese perfume poseía tantas aristas como el Alzau, de algunas, ella tenía conocimiento, de otras, no, le daba la impresión de que le escondía un costado oscuro, tal vez sórdido. Percibió, en el mutismo del habitáculo, que él comenzaba a desmadrarse porque su respiración se tornó más intensa y rápida. «Hagamos el amor, aquí, ahora», propuso, en tanto deslizaba la butaca hacia atrás, para alejarla del volante. «¿Y si pasa alguien? Nos va a ver. Los vidrios están polarizados, incluso el parabrisas. No se ve absolutamente nada. Y yo no puedo esperar a llegar a casa». Le calzó las manos bajo las nalgas y la sentó delante de él, a horcajadas. «J.I. besoin de toi, Matilde. J.I. besoin de te sentir. Me hablas en francés porque sabes que de ese modo conseguís cualquier cosa de mí. Sos perverso. ¿Y un aprovechador?» Alzau rió por lo bajo y comenzó a quitarle la campera. «¿Eso quiere decir que puedo hacerte el amor?» La protesta de Matilde se transformó en un gemido cuando Alzau escurrió las manos bajo la polera y le apretó los pechos a través del corpiño. Se arqueó cuando él le acicateó un pezón con los dientes a través del algodón de la prenda. Matilde le abrió el sobretodo y le desajustó el cinto. Alzau echó la cabeza hacia atrás en la actitud de quien emerge para inspirar después de un rato bajo el agua. Levantó la pelvis para que ella le bajara el pantalón y los boxers. «Touche moi, Matilde. J.E.T. en prie». De rodillas en el asiento, elevada sobre su amante, Matilde le cubrió con ambas manos el miembro y, de acuerdo con las indicaciones de Juana, lo acarició con movimientos descendentes y ascendentes. Permanecía atenta a las reacciones de Alzau, que no reparaba en la fuerza que empleaba al apretarle la cintura. Él agitaba la cabeza, apretaba los ojos, las pestañas negras le sobresalían, enmarañadas, y se mordía el labio. Matilde también prestaba atención a los sonidos que, en el mutismo del habitáculo, se limitaban al roce del pelo de Alzau sobre el cuero de la apoyacabeza y a su respiración pesada e irregular. Cada tanto se filtraba el rugido del motor de un automóvil ocasional, y Matilde tomaba conciencia del lugar en el que estaban amándose. Aplicó velocidad y vigor a sus caricias, y Alzau respondió abriendo los ojos con expresión desorbitada. «Le preservatif», clamó, y Matilde hurgó en el bolsillo interno del sobretodo hasta obtener la billetera, de donde extrajo un condón. Se lo colocó con ayuda de él. Alzau le levantó la polera hasta el cuello y le liberó los pechos del corpiño para hundir el rostro entre ellos, y luego para buscar los pezones con una boca ávida por chuparlos, succionarlos, mordisquearlos. Matilde seguía de rodillas, en completa entrega, una mano aferraba el sujetador de la puerta y la otra se abría en el techo, como si lo sostuviera para que no cayese sobre sus cabezas. Alzau la obligó a recostarse de espaldas sobre el asiento del acompañante y le quitó las bolerines, el pantalón y la bombacha, que iba arrojando a la parte trasera. La mantuvo en esa posición para introducirle el dedo mayor en la vagina y acicatearle el clítoris con el pulgar. Matilde gritó y se contorsionó. «Estás tan húmeda», jadeó él. La incorporó con un tirón brusco. Matilde dejó caer la cabeza hacia atrás. Él la manipulaba como a una muñeca de trapo y, mientras la acomodaba sobre él, la obligó a recibirlo con un movimiento seco y autoritario, que causó a Matilde un instante de malestar y ardor. Clavó las uñas en los hombros de Alzau y sollozó. Él le apartó los cabellos y le estudió la mueca contraída. Matilde, su voz acongojada la hizo sonreír. «Mi amor, perdón». Ella afirmó con la cabeza, incapaz de articular en ese instante de delirio, placer y dolor. Sintió que le besaba el cuello, justo donde la sangre pulsaba, y ladeó la cabeza hasta encontrar su boca.
Las manos de Al-Saud se apoderaron de las caderas de Matilde y le enseñaron el meneo que más le gustaba, el que propiciaba que su falo se enterrase muy dentro de ella. Matilde rompió el beso, se sujetó un pecho e introdujo el pezón dentro de la boca de Al-Saud. «Chúpame, Elia, como si estuvieras alimentándote de mí». Sintió como sus palabras lo alteraban, el pene de Al-Saud creció y latió dentro de ella, al mismo tiempo que sus párpados oscuros se volvían pesados y casi le cubrían la mirada por completo. La mano derecha de él permaneció sobre la cadera de Matilde, para seguir meciéndola, en tanto la otra trepó por la espalda hasta los omóplatos y la presionó contra su cara. Él soltó el aire con violencia sobre la piel de Matilde antes de succionar. Los movimientos seguían el mismo ritmo, el de la cadera de Matilde sobre la ingle de Al-Saud, y el de la boca de él sobre el pezón de ella. Matilde se arqueaba y se quejaba cuando él abandonaba un pecho para arrastrar los labios hasta el otro. De pronto sus miradas se encontraron, y una emoción los invadió. El movimiento ganó velocidad. Ella se apartó de los ojos oscuros de Al-Saud para observar el aro que formaba la boca de él en torno a su pecho. La enardecía esa visión, como también la del punto en que sus cuerpos se unían. Deslizó la mano y, con el índice, tocó lo poco del que no estaba dentro de ella, y se tocó el clítoris inflamado. Al-Saud protestó con un quejido y, sin soltar el pezón, le habló en francés, corto de aliento. «No hagas eso o terminaré antes que tú». Matilde lo abrazó y le susurró sobre la frente. «Termina cuando quieras, mi amor. Verte en el orgasmo es suficiente para mí». «¿Matilde?» El vaivén erótico se intensificó, junto con la succión de Al-Saud. Matilde gritaba, dividida entre un placer arrebatador y el dolor que le ocasionaban las manos de él en su cintura y sus labios voraces en los pechos. El éxtasis no tardó en tensar sus cuerpos, para sacudirlos después con la potencia arrolladora de la pasión que se había encendido dentro del deportivo inglés y que los esclavizaba el uno al otro donde fuera que se hallasen. El jueves 5 de febrero, desde muy temprano, una actividad vertiginosa se apoderó de la base. Los empleados se dedicaban a ultimar los detalles de la misión en el Cairo en tanto Al-Saud y sus socios revisaban el plan. Cerca de la 1 de la tarde en la capital egipcia, las 12 en París, los científicos del Seminario de Nanotecnología compartirían un almuerzo en la terraza del Hotel Semiramis Intercontinental que colgaba sobre el Nilo. Ese sería el momento en que la Diana abordaría a Uchiki. Peter Ramsay se hallaba en un pequeño yate en el río desde el cual captaba con sus cámaras el restaurante del hotel y transmitía las imágenes a la sala de proyección de la base, donde se habían encerrado Elia, Tony, Mickey y Alamán para seguir las instancias del intercambio. Los micrófonos y sistemas de comunicación habían sido controlados varias veces. Apenas pasada la 1, los científicos comenzaron a invadir la terraza y a ocupar sus lugares de acuerdo con las indicaciones del Maitre. Al máximo aumento, los binoculares electrónicos de Ramsay le permitían leer los nombres en las credenciales. «Lo tengo ubicado», informó Ramsay. «Bouchiki acaba de ingresar. El de camisa rayas verdes y blancas. La Diana va detrás de él». «Lo vemos», contestó Al-Saud, que, de pie frente a una pantalla gigante, seguía con atención las secuencias. «Diana», dijo, «pásate la mano por la frente si recibes bien». La Diana ejecutó la orden. «Dingo, ¿qué puedes decirnos desde tu posición?» Dingo, vestido como camarero, se inclinó sobre una mesa y simuló acomodar unos platos antes de contestar. «Hay mucho movimiento, tanto en el lobby como aquí, en el restaurante. También veo varios botes y lanchas en el río. Nada que llame mi atención». La Diana se ubicó junto al Dr. Bouchiki, que atendía con pocos ánimos los comentarios de un colega canadiense. «Diana», habló Tony Hill, en tanto se aplastaba el cabello rubio con ambas manos, una costumbre que revelaba su inquietud. «Fíjate si ves el bolígrafo de Bouchiki. Si lo ves, acomódate la servilleta sobre las piernas ahora». La Diana desplegó la pieza de paño después de comprobar que un bolígrafo similar al que Al-Saud le había proporcionado en Nesiona asomaba del bolsillo izquierdo de la camisa. «Momento de actuar, Diana», la instó Mike Thornton, y, con un movimiento ágil, saltó de la butaca y deslizó su cuerpo alto y delgado hasta ubicarlo junto al de Al-Saud, muy próximo a la pantalla.
La tensión palpitaba en tanto aguardaban el inicio de la puesta en escena. La Diana volcó la copa de agua, que se derramó sobre el plato de sitio de Buchiki. El hombre se echó hacia atrás para evitar que el líquido lo mojase. Oh, lo siento. Qué torpe. Se acercó para secarle unas gotas ficticias de la manga y le murmuró, la Diana y Artemisa son la misma diosa. La mudanza del científico israelí resultó imperceptible. La Diana se agachó para recoger la servilleta que había dejado caer adrede y percibió un zumbido sobre su cabeza. Buchiki se desplomó sobre el mantel blanco, que se encharcó con la sangre que brotaba de la frente del israelí. Los demás científicos se pusieron de pie y pegaron alaridos. Un segundo disparo los desbandó, lo mismo que al resto de los comensales. «Cúbrete, Diana», la urgió Tony Hill, y la vieron caer bajo la mesa. «Si se mantiene al nivel del suelo», dijo Peter Ramsay por el micrófono, «el pretil de la baranda la protegerá». «A menos que le lancen una granada», apuntó al Saud. «Quítale el bolígrafo», le ordenó Mike Thornton, y la piel de su rostro, extrañamente olivácea para un inglés, se volvió colorada. «No salgas de allí sin las pruebas». La Diana, acuclillada bajo la mesa, oía los disparos que caían a su alrededor. «Le disparan desde una lancha Mistress», informó Peter Ramsay. «¿Puedes cubrirla, Pete?», preguntó al Saud. «Afirmativo». Las cámaras captaban la mano de la Diana que asomaba por la mesa, reptaba sobre el charco de sangre y se deslizaba bajo el pecho de Buchiki en busca del bolígrafo. «Lo tengo. Diana, escúchame». Era la voz de Al Saud. «Quiero que te zambullas en el río y nades hasta el barco de Peter. Deberás hacerlo mayormente bajo el agua. Es tu única vía de escape. Por ninguna razón debes volver al lobby. Podrían emboscarte allí. Vamos», comienza a reptar hacia la baranda. «Dingo, Peter», vociferó Tony Hill. «Cubran la retirada de la Diana». «El bolígrafo». Se desesperó la muchacha. «Se arruinará con el agua». «La plaqueta de memoria está en un compartimiento sumergible», explicó Alamán. «No se arruinará». «Ahora, Diana», la premió al Saud. «Dingo, cúbrela y arrójate tras ella». La Diana gateó bajo las mesas. Los disparos arreciaban, no solo en dirección a ella sino al barco donde se hallaba Peter Ramsay. El momento de mayor exposición y, por ende, de gran riesgo, se presentaría cuando la Diana trepase para deslizarse sobre el barranco de concreto que se hundía en el río. «Vamos». Dingo apareció reptando tras ella, y la Diana experimentó un gran alivio. Si el australiano estaba a su lado, todo saldría bien. Dingo se colocó de espaldas sobre el suelo y se quitó el delantal de camarero, y la Diana descubrió que, sujeto con correas a su larga pierna derecha, ocultaba un fusil de asalto Galil. Dingo desplegó la culata, extrajo el cargador de la parte posterior de su pantalón y lo calzó en el arma. A la cuenta de 3, saltas. 1, 2, 3. Ahora. Dingo se incorporó detrás de la baranda y vació el cargador en dirección del barco que les abría fuego. Las vainas vacías saltaban hacia adelante, en un ángulo alto. La Diana las oía golpear contra el barranco. Como no iba preparada, se lastimó las manos y las rodillas, aunque nada importaba, solo alcanzar el Nilo y protegerse bajo sus turbias aguas. Temía que los del barco enemigo se deslizaran tras ella. Confiaba en Peter, en Dingo también, en que no la dejarían expuesta. Agotados los 35 cartuchos, Dingo se parapetó tras el pretil, se colgó el Galil en bandolera y empuñó su Magnum Desert Eagle. Podía oír las sirenas de la policía egipcia. En unos segundos, los oficiales atestarían la terraza del restaurante. Se arrojó sobre el barranco de concreto y rodó hasta el agua. En la sala de proyección de la base, los dueños de la Mercury seguían las imágenes con el aliento contenido. La comprensión de que los habían traicionado, de que alguien, infiltrado en la organización, los había vendido, les enfatizaba los gestos contrariados. Las cámaras seguían congeladas en la terraza del hotel y no captaban lo que ocurría en el Nilo. Notaron que el barco de Ramsay se ponía en movimiento. Pete.
Los ojos pardos de Mike chispearon de ansiedad. Dinos si logras verlos. Los veo. Voy hacia ellos. Una vez que la Diana y Dingo subieron al yate, no perdieron tiempo. Buscaron los lanzacohetes RPG-7, ya preparados, y salieron a cubierta. La lancha enemiga se aproximaba, la ocupaban 2 hombres. Uno de ellos se aprestaba a atacarlos con un misil antitanque. Dingo, que se había calzado los prismáticos, descubrió que se trataba de un Spike SR, el de fabricación israelí, utilizado por el Tzahal, el ejército de ese país. Son Kidonim, pensó, y aludía a los sicarios del Mossad. Vio, con satisfacción, que el hombre parecía tener problemas con el trípode del lanzador. Yo me ocupo del que está por disparar. Tú, del que conduce la lancha. Perfecto, contestó la Diana. Los ubicaron con la mira reflex de punto rojo y dispararon. Peter Ramsay, que se ocupaba de alejar el pequeño yate hacia el delta del Nilo para perderse en la intrincada red de islas e islotes, oyó el silbido de los disparos y el estruendo al impactar en la lancha enemiga. No se detendría a contemplar el resultado. Exigió a fondo los motores. De lejos se oía la sirena de la lancha de la policía egipcia. Pasaron horas de gran tensión hasta que se dio por acabada la misión en El Cairo. Cerca de las 10 de la noche, cuando Al-Saud y sus socios estuvieron seguros de que Peter Ramsay, Dingo y la Diana viajaban en el Gulfstream V de la Mercury con destino a Lebor Head, abandonaron el recinto para cenar. Leila los recibió con la comida lista y la mesa puesta. Nadia lavó la bichisuas ni les moules avec sauce au safran. Comían en silencio, abstraídos en sus pensamientos. Leila trajo la atención de Al-Saud para preguntarle por Matilde. Con la punta del índice, se tocó varias veces el puente de la nariz, como dibujando pecas. Elías sonrió con desgano. Este capítulo ha finalizado. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subimos nuevos capítulos de tus novelas favoritas. Comenta qué te ha parecido. Continúa con el capítulo siguiente.